jueves que viene es el Día del Padre, 19 de marzo. Se instituyó esa fecha en honor a San José, ¿no? José, el papá de Jesús. Viene de la tradición europea que celebraban a San José el 19 de marzo, y ahora aquí en Latinoamérica celebramos a los papás ese día. Así que espero que ese día también te mimemos, demos un abrazo y honremos la vida de aquellos que son padres en nuestra familia, los que son padres biológicos, los que son padres adoptivos, los que son padres de trabajo, los que tienen un rol paternal en nuestra familia merecen honra, respeto y mimos. Amén, iglesia. Porque el Señor nuestro Padre nos ama así. Yo les he dicho varias veces, a los que me conocen ya saben, les he dicho que yo he terminado, bueno, no he terminado, pero he aprendido más del Señor, he comprendido muchas cosas más del Señor cuando he sido papá. Porque he sentido cómo amo yo a mis hijos, y obviamente el Señor me ama mucho más, pero me he dado cuenta cómo un padre ama a sus hijos. Ahí me he dado cuenta, wow, así me ama el Señor a mí, sin condiciones, sin importar qué haga o qué deje de hacer. A mis hijos yo los amo, no importando si se portan mal, si se portan bien, obviamente si se portan mal los voy a corregir, como el Señor hace conmigo. Si me porto mal, me va a corregir el Señor. Pero aún si se porta mal, mi hijito o mi hijita, no los voy a dejar de amar con toda mi alma. ¿No es cierto, papás? Aún si nos desobedecen, aún si flagrantemente nos dan la espalda, eso no es una condición para dejar de amar a los hijos con todo. Los amamos por lo que son nuestros hijos y punto. Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan. Obviamente es nuestro trabajo guiarlos, pero no es una condición. Y así me doy cuenta que el Señor me ama a mí también. Y eso, en vez de dirigirme a más bien haré lo que quiera porque el Señor me ama, más bien lo contrario. Me ama tanto el Señor que quiero obedecerle. Quiero hacer lo que Él me guía a hacer. Entonces, nuevamente, creo que para los que somos papás tenemos un privilegio especial, porque podemos darnos cuenta realmente cómo es el amor del Padre de nuestro Señor. Cómo nos abraza el Señor a los que son papás. ¿Se acuerdan o pueden ahorita imaginarse el abrazo de sus hijos? ¿Alguna vez han sentido un abrazo así de sus hijos? A veces los niños nos sorprenden, ¿no? Sobre todo cuando son chiquititos, tal vez cuando son adultos. También hay una etapa en la adolescencia que son medio repetidos. Pero el recibir un abrazo inesperado de tu hijito, te hace el día, te hace el mes, te hace la vida, ¿o no, papás? ¿Cómo no va a querer el Señor también que le demos un abrazo así de amor? Que vayamos a sus brazos, así nos espera el Señor como un padre a su hijo. ¿Quiénes de aquí, ahorita nos vamos a mimar en un ratito, pero quiénes de aquí solamente levantando la mano son papás o abuelos o cumplen un rol paternal o padres adoptivos o padres de rol? A ver, levantando las manitos, ¿cuántos papás tenemos aquí en el salón? Démosles un aplauso a esos honrosos padres. Realmente tenemos el trabajo más lindo y más duro, ¿o no? ¿O no, papás? Realmente tenemos el trabajo más privilegiado y más duro, y de más responsabilidad, pero de más bendición también. Así que, gracias, papás, a los que están aquí. Seguramente van a ir llegando algunos más, porque más tardecito les vamos a dar un regalito a los papás. Hablemos de Abraham. Vamos a tomar el ejemplo de nuestro querido Abraham. Se van a acordar de Abraham. Leemos la historia de Abraham a partir del capítulo 12 de Génesis. Pero queremos que pensemos en la vida de Abraham. Realmente vivió una vida próspera y activa y larga. Abraham vivió hasta sus 175 años. Y el nombre de Abraham significa padre alto, padre de multitudes o padre de una nación. Porque como saben, vamos a recordar, Dios le dio una promesa a Abraham un día. Abraham vivía una vida normal y tranquila y Dios le dijo a Abraham un día que de él iba a bendecir toda la tierra, de su descendencia. Le pidió a Abraham que deje a su familia, a su lugar donde vivía y que vaya a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Y le prometió una descendencia más grande que las estrellas en el cielo. Pero Abraham no tenía hijos. Pero Abraham, siendo así un hombre normal, inclusive con sus fallas como cualquier ser humano, sí tenía algo que el Señor dio en su corazón, que era confianza y creencia en Él, en la palabra del Señor. Y eso es lo que hizo digno a Abraham, porque también la promesa, uno diría, una promesa que de Él sean bendecidas todas las generaciones venideras de la tierra, tendría que ser alguien súper especial, ver una persona así que infalible. No, Abraham era uno como tú y yo, una persona normal, pero sí tenía un corazón que le creía al Señor sobre todas las cosas y confiaba en Él. Por eso Abraham demostró ser digno y ser obediente a Dios. Aun cuando las promesas o las palabras del Señor parecían incoherentes, Abraham ya estaba mayorcito, no tenía descendencia, y Dios le dijo: de tu descendencia van a venir multitudes bendecidas.
¿Cómo es eso, Señor, si no tengo ni siquiera un perrito? Pero Abraham creía en el Señor, a pesar de que parecía inverosímil. Algo que podemos ya desde ahí tomar el ejemplo de Abraham. A veces el Señor nos promete o nos dice cosas que en nuestra humanidad, en nuestro entendimiento limitado humano, parecen inverosímiles o increíbles o difíciles de creer. Pero si es palabra del Señor, ¿quién más que el Señor para cumplirlas a su tiempo, a su manera? Amén. Entonces, confianza en el Señor. Veamos que dice Gálatas, capítulo 3. Escribe Pablo hablando de Abraham. Así fue con Abraham, dice, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Quiénes son bendecidos junto con Abraham? ¿Qué dice el versículo? Los que viven por la fe. Si tú vives por la fe, eres bendecido junto con Abraham. Eres parte de esa descendencia bendecida de las naciones, que está en el 8. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, le dijo Dios a Abraham. Anunció de antemano el Evangelio. Dios ya estaba preparando su plan de redención de la humanidad. Y parte clave de su plan fue la obediencia de Abraham. Y a través de Abraham, porque nosotros también somos bendecidos por la fe, podemos considerarnos hijos de aquel hombre de fe de Abraham. Gracias a su fe, Él bendició a todas las naciones, hasta la nuestra, hasta las que vengan. Amén. Así es el Señor. Promete y cumple a su tiempo, porque Abraham, cuando el Señor le habló y le prometió, nuevamente, podía haberlo tachado de engañoso, de mentiroso, porque él no veía. Por eso decimos que caminamos por fe y no por vista, porque ante la vista humana de Abraham no había cómo, pero él tenía fe en el Señor. Veamos un poquito más todavía en Gálatas 3, la promesa del Señor. Dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces nosotros somos herederos de aquella promesa que el Señor había dado a Abraham, que la cumplió en su tiempo. Abraham y su esposa Sara por fin concibieron a su primogénito Isaac. Bueno, hay un paréntesis ahí con Ismael que un poquito más después los voy a mencionar, pero su verdadero hijo natural de Abraham y Sara, el hijo de la promesa, era Isaac. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. ¿Quién se anima a ser papá a los 100? Todavía pueden. Los que están esperando un rato y dicen, ya tengo 33 años y no soy papá, puede ser papá a los 100. Si el Señor así lo quiere, si el Señor lo prometió así, lo va a cumplir. Cuando nació Isaac, claro, Sara y Abraham, unos se rieron, como se acaba de reír la Isa, o dijeron, estamos tan mayores. Abraham tenía 100 y creo que Sara tenía 90. Se rieron y se alegraron al mismo tiempo por la promesa del Señor y por decir, pucha, que realmente qué increíble es el Señor. Por eso la palabra Isaac, el nombre Isaac significa aquel que ríe o aquel que se alegra, por si acaso, por eso le pusieron Isaac. Imagínense ser papá a esa edad y pucha, por fin recibir la promesa del Señor. ¿Cuánto habría esperado Abraham a su hijo? ¿Cuánto lo habría amado una vez que estaba ya con él? Lo habría cuidado, nos podemos imaginar. Y ahí, en medio de ese amor y pucha, vivir realmente esa promesa cumplida, el Señor llamó a Abraham a hacer el sacrificio más increíble y doloroso que podamos imaginar, que ahorita vamos a leer. Y vamos a ver realmente cuán grande habría sido la fe en el Señor de Abraham, que es la que quiero que aprendamos y tomemos de ejemplo hoy. Vámonos a Génesis 22. Leemos toda la historia del sacrificio de Isaac, empezando del versículo 1 hasta el 18. Y dice, pasado cierto tiempo, Dios puso prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto, como sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Why, ¿no ve? A ver que te diga eso el Señor, tu hijo primogénito que has esperado 100 años, que tanto lo amas. Y Isaac ya no era chiquito, era ya jovencito aquí. Inclusive Isaac le ayudó a Abraham a llevar las cosas al monte. Why, ¿no, Señor?
Entonces, ¿qué hizo Abraham? Se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Claro, Isaac pensaba que iban a sacrificar un cordero. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Ya lo preparó para el holocausto. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Guay, otra vez, ¿no? Imagínense esa escena. ¿Qué habría estado pasando por la cabeza y el corazón de Abraham? Amando a su hijo, tal vez su amor más grande, su posición más valiosa. Pero Abraham es un ejemplo de confiar en el Señor aún en esta situación tan increíble, inverosímil, tan dura, tan difícil. Amar al Señor inclusive por encima de su amor más grande en la tierra, que era su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Y ahí le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee, Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Wow, ahí está la escena. ¿Cómo no nos va a conmover profundamente, sobre todo a los papás, de imaginarnos estar en los zapatos de Abraham? Yo creo que podríamos decir como padres que nuestra, no sé si llamarle posesión, pero lo que más amamos de lo que tenemos en esta vida son nuestros hijos. Y que el Señor nos pida entregarlo a uno de nuestros hijos, el sacrificio, tendría que ser la petición más dura para un padre. Pero Abraham obedece. Ahí tal vez nos podemos preguntar a nosotros mismos en nuestra mente: ¿obedeceríamos nosotros como Abraham? Abraham obedeció no necesariamente porque entienda, porque comprenda, aún sin comprender. Abraham obedece porque era instrucción del Señor, punto. Y Abraham confiaba en el Señor. Abraham sabía que el Señor es el que no desampara, el que no falla, el que no lo va a abandonar, aún en situaciones donde pareciera. Entonces, ¿qué ejemplo el de Abraham? De tener esa entrega, esa confianza en el Señor, tener nuestra fe en el Señor, aun si nos pidiera que renunciemos a aquello que más amamos en esta vida, aun si nos pidiera que renunciemos a aquello que más amamos en nuestra vida. Y ese ejemplo que podamos dar de confianza en el Señor va a bendecir a nuestros hijos, porque Isaac vio toda la escena. Isaac salió bendecido de aquello, al ver que su papá confiaba tanto en el Señor y obedecía a Dios. Realmente creo que el mejor regalo y el mejor legado como padres que podemos dejar a nuestros hijos es que vean que amamos y confiamos en el Señor, así que tenemos fe en Él. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros hijos, ser obedientes al Señor. Conocer, amar y seguir y servir al Señor es el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos. Con eso va a ser bendecida la generación de nuestros hijos y las generaciones de los hijos de ellos, y así sucesivamente. Con la confianza, el amor y la obediencia de Abraham fue bendecido Isaac y su descendencia hasta el día de hoy. Realmente ese debe ser el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos como papás. Yo me imagino que eso es lo que yo quisiera, que deje ese legado yo para mis hijos,
que mis hijos vean que a pesar de todo, de mis fallas y de todo, mi intención es amar y seguir y servir al Señor. Sé que eso los va a bendecir más que cualquier regalo que yo les pueda dar, más que una vacación en Disney, más que meterlos a la mejor universidad, más que proveerles todos los días. Que mis hijos, cuando yo no esté, puedan decir, antes de que ellos puedan decir, mi papá me amaba harto a mí, que antes de eso ellos digan, mi papá amaba harto al Señor. Que eso sea lo que ellos recuerden primero. Ese es el mejor regalo que yo les puedo dejar a mis hijos y les podemos dejar, amén. Entonces Abraham es realmente un modelo de la paternidad a la que podemos aspirar. Quiero ver unas cuantas cositas que nos dejan la enseñanza de cómo Dios espera que seamos como buenos padres, siguiendo el ejemplo de Abraham. Número 1, un buen padre respeta, honra y cree en Dios. Porque nuevamente, como vimos, Abraham no fue considerado un buen padre porque haya sido un estudioso, un súper preparado, un hombre que no le fallaba a Dios, porque sí tenía sus cositas Abraham, pero sí era un hombre que respetaba, honraba y creía en Dios. Y por eso fue considerado digno Abraham. Y así es un buen padre. 2, un buen padre no es perfecto. No, nos equivocamos, metemos la pata, aprendemos en el camino o no, papás. ¿Cuántos de aquí, los que han sido papás por primera vez, estaban preparados 100% listos cuando nació su hijo? Ninguno. Hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo en el camino y lo vamos a seguir haciendo. Confiando en el Señor, Él nos va a ir mostrando. Entonces, perfectos no somos, así como no fue Abraham perfecto tampoco. Pero, nuevamente, tenía un corazón de querer obedecer al Señor. Aún con sus errores. Abraham se equivocó también bastante. Abraham a veces hasta era medio cobardito y mentirosito. Los que conocen la historia de Abraham saben que él inclusive mintió sobre su esposa diciendo que era su hermana para que no lo maten cuando los egipcios hubiesen querido tomarla a Sara, a su esposa. Se equivocó Abraham cuando el Señor le pidió que deje a toda su familia para ir a la tierra prometida. Abraham, medio de escondidas, quiso traer a su cuñado, a su sobrino Lot, desobedeciendo un poquito al Señor, queriendo salirse con la suya. También malinterpretó la orden del Señor inicial y forzó la promesa. Cuando antes de que nazca Isaac, quiso forzar la promesa teniendo un hijo con la criada. De ahí viene Ismael, los que conocen la historia. Entonces Abraham tuvo sus errores. Entonces no era un padre perfecto, pero era un buen padre porque obedecía y creía en Dios. 3, un buen padre guía a su familia como Abraham lo hizo. Él recibió las órdenes del Señor, pero él fue el que ejecutó la salida de la tierra y el viaje hacia la tierra prometida y el estar guiando todo lo que hacía su familia. Realmente es un buen padre, es el que con la orden del Señor administra a su familia para llevarlos adelante. 4, un buen padre enseña a sus hijos acerca de Dios. Esto hizo Abraham también. Abraham a Isaac y al resto de sus hijos que tuvo después les enseñó sobre el Señor. Ya después las generaciones venideras tuvieron sus aciertos y sus desaciertos, pero Abraham cumplió con su responsabilidad de padre de instruir a sus hijos en el Señor. Un buen padre es bondadoso y noble. Esto también era Abraham, a pesar de sus comportamientos erróneos a veces. Este es un rasgo al que todo buen padre tiene que aspirar, a ser bondadoso y noble a pesar de nuestros errores. Hay tantas cosas que podemos aprender de Abraham como ejemplo. Y nuevamente el ser padre es ir aprendiendo. Es ir aprendiendo. Cada vez los que somos padres, los que son madres también saben, con nuestros hijos es un aprendizaje constante. Pero anclados en el Señor, Él nos va a ir mostrando. Porque sin Dios, ¿cómo será la labor de un padre sin conocer al Señor? Imagínense, debe ser, no sé. Abraham es un ejemplo de obediencia y humildad ante el Señor del que debemos aprender. Ser padre implica ser alegre y responsable. Creo que es un balance al que todos los padres deberíamos aspirar. Ser alegre, ser juguetón, ser feliz con los niños, mostrarles brazos cálidos, pero también ser responsables, como Abraham, que era un padre alegre, pero también era un padre responsable. Cuando tenía que tomar decisiones difíciles, las tomaba. Eso nos toca como padre. Como padre vamos a enfrentar momentos duros, de decisiones duras para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces, con alegría y responsabilidad, anclados en el Señor, vamos a aspirar a ser buenos padres.
Nuestro trabajo como padres es preparar a nuestros hijos. Como alguna vez han debido escuchar esa metáfora que dicen que son como flechas nuestros hijos. Nosotros simplemente los afinamos, los preparamos con una flecha y después van por su camino. Ellos vuelan. Nuestro trabajo no es llevarlos nosotros al blanco de la flecha, ¿no ve? Ellos van a viajar hacia el blanco, pero nosotros somos los que los preparamos, los afinamos a los hijos, instruyéndolos en el Señor, ¿no? Hace poco he leído una frase que me gustó, que decía, un poco advirtiendo sobre la sobreprotección de los hijos, ¿no? Porque a veces hay padres que, quieren librarlos a los hijos de todos y los meten medio que en una burbuja, para que no les pase nada, para que el mundo no les diga nada, no sé qué. Es medio inevitable eso. Ellos van a estar en el mundo. No es nuestro trabajo librarlos de absolutamente todo lo que pasa en el mundo, sino de prepararlos para todo lo que pasa en el mundo. Y la frase que leí, que decía y que me gustaba era: no debemos preparar el camino para nuestro hijo, sino preparar a nuestro hijo para el camino. ¿No es cierto? Prepararlo como flecha, y el camino ya es de él, y si lo hemos instruido bien en el Señor va a obrar en su vida. Nosotros no podemos controlarlo todo. Pero con el ejemplo de Abraham podemos aspirar a ser un padre que confía y cree en el Señor, y nuestros hijos van a ser bendecidos así. Amén, amén, papás. Y aún para los que no son padres, porque tal vez hay aquí muchos en la iglesia que no son padres, hay muchos principios que se aplican igual aquí a nuestras vidas, seamos o no seamos padres. La confianza y creencia en el Señor, aun si el Señor nos pide que dejemos por Él las cosas más valiosas para nosotros. El Señor espera que confiemos en Él, aun cuando las promesas que Él tiene para nosotros parezcan inalcanzables, inverosímiles. Si confiamos en Él, nuestro alrededor va a ser bendecido, como sucedió con Abraham. Aun si no somos padres, nuestra confianza y obediencia en el Señor va a bendecir a aquellos que nos rodean y que nos acompañan. Por eso quiero que tomemos un tiempito para honrar a nuestros padres. Y a las madres también, obviamente, pero vamos a leer el 5º mandamiento que habla sobre la honra a nuestros padres y a nuestras madres. Vamos a concentrarnos hoy día en leerlo sobre la paternidad, vamos a concentrarnos en leerlo sobre los padres, nomás, a pesar de que el mandamiento habla de los padres y las madres. El 27 de mayo lo volvemos a leer para las madres, pero hoy día lo vamos a leer para los padres. Incluidos los padres, como decíamos al principio, los que son adoptivos. Los padres que quizás no han podido tener hijos biológicos. Los padres que quizás están criando niños que no son biológicamente suyos. Los padres que cumplen un rol paternal en la vida de otras personas, de otros hijos. Todos los que cumplen un rol paternal merecen esta honra que el Señor nos manda. Y quiero que recordemos, pero antes, que el Día del Padre, que vamos a celebrar esta semana, no es fácil. Es un día que no es fácil para todos, porque todos tenemos diferentes situaciones paternales. Es más, muchos saben, aprovecho de contarles para los que no saben, en la escuela dominical no hacemos nada especial hoy ni esta semana por el Día del Padre. ¿Por qué? Porque entendemos que de los niños que están arriba también sus realidades son muy distintas. Y hay muchos niños para los cuales, si les mandamos a hacer una tarea o una manualidad o algo para el Día del Padre, más bien les va a traer algo negativo, porque hay muchos niños que no tienen padre o que están sufriendo en sus casas con sus padres. Entonces queremos tener ese cuidado con ellos, ¿sí? Entonces, nuevamente, el Día del Padre no es fácil para todos. Hay tantas realidades, hay muchas personas que felizmente han crecido con su papá, teniendo una linda relación, padre e hijo. Hay personas como yo que hemos perdido a nuestros padres cuando éramos jóvenes y ya no los tenemos en nuestra vida. O peor aún, hay personas que tienen a sus padres y desearían no tenerlo, porque quizás sus relaciones están rotas. Entonces las realidades son complicadas. Pero aún así, el mandamiento que nos manda el Señor se aplica para todas las realidades. Vamos a leerlo ahora. Es realmente palabra del Señor. Vamos a ver. Está en Deuteronomio 16. ¿Qué dice el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Honra a tu padre, nos vamos a concentrar en el padre. Honra a tu padre como el Señor Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida.
¿Qué significa primero este mandamiento? ¿Qué significa honrar o dar honor a nuestros padres? Podemos resumirlo en 4 cositas: reverencia, obediencia, gratitud y apoyo. Significa que los padres sean tenidos en distinción y estima por encima de todo. Primero, que sean distinguidos y estimados por encima de todo, como un tesoro preciado que son. Que con nuestras palabras les bendigamos con modestia, con respeto, con obediencia. Que no los abordemos con rudeza ni con desafío, sino que respetemos su autoridad, aunque a veces puedan excederse. Con sabiduría, por supuesto. Y también significa que les mostremos ese mismo honor con obras, sustentándolos, ayudándolos, quizás sobre todo cuando sean un poco mayorcitos y ya no puedan valerse por sí mismos. Estar ahí para ellos, trabajar para ellos. Eso nos manda también el Señor, a honrar a nuestros padres. Hacerlo con humildad y paciencia, como si lo hiciéramos para Dios. Amén. Eso es lo que significa honrar aquí en el pasaje a nuestros padres. Y otra cosa que nos podemos preguntar de lo que dice el pasaje es: ¿qué significa que disfrutemos de una larga vida? Que nos vaya bien en la tierra. Si lo leemos desde el punto de vista del contexto de cuando fue dado este mandamiento, se refería a que disfrutemos de la larga vida y les vaya bien en la tierra prometida, donde estaban viajando, el pueblo. Si lo aplicamos para nosotros, el Señor sabe cómo obrar a su tiempo. Y si el Señor ha prometido que haciendo esto, porque este es el primer mandamiento con promesa, si el Señor ha prometido que haciendo esto vamos a disfrutar de una larga vida que el Señor nos va a dar, ¿cómo podríamos no creerle al Señor? El Señor sabe cómo nos va a bendecir con esta promesa. Es más, las Escrituras posteriormente de nuevo mencionan esta promesa y la afirman con alegría. Por eso me voy a ir a Efesios. Aquí está, Efesios 6. Pablo, más adelante en el Nuevo Testamento, escribe: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y repite aquí el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa del Señor. ¿Para qué? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Había una cosa para los padres, ¿no? No hagamos enojar a nuestros hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, tenemos que creer que hay una relación entre cumplir esta promesa y que disfrutemos de una larga vida en esta tierra y en la venidera. ¿Por qué? Porque aunque sea que no sepamos cómo Señor, honrar a mi padre va a hacer que me vaya bien, va a hacer que tenga un buen trabajo, un buen salario, ¿a qué te refieres? Yo creo que lo primero es que si honramos a nuestros padres, vamos a honrar a Dios, y eso va a llenar nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu está lleno y está con el Señor y estamos honrando al Señor, vamos a vivir una vida de gozo y de paz. Entonces, pase lo que pase, nos va a ir bien. Pase lo que pase, vamos a disfrutar de la vida aquí en la tierra. Y si el Señor nos va a bendecir por su promesa con cosas específicas en nuestra vida, Él lo va a hacer a su tiempo y a su manera. Pero nosotros, por lo menos honrando a nuestros padres, estamos honrando a Dios, y así vamos a poder vivir una vida de gozo, paz y esperanza. Amén. Entonces, ese es el significado del quinto mandamiento. Lo voy a poner una vez más para que lo tengamos en pantalla. Ahora, ese es el significado. ¿Cuál es el reto? El reto de cumplir el quinto mandamiento, lo que decíamos antes. La triste realidad es que hay innumerables situaciones para cada uno con respecto a los padres. Hay muchos padres que han sido o son buenos con sus hijos y hay una buena relación padre-hijo. Pero hay muchos padres que no. Hay hijos que tienen una mala relación con sus padres, una relación rota. O hay padres ausentes. O hay hijos que ya no tienen padres. O inclusive hijos que han crecido desde que han nacido sin padre. Entonces es difícil para todos. Además de eso, hoy en día, como saben, en la sociedad actual y el mundo actual, hay una campaña terrible para desvirtuar a los padres, para desestimarlos, ¿no ve? Cada vez el mundo está como está porque el enemigo quiere atacar a la familia. Entonces, ¿cómo no va a empezar por la cabeza de la familia? Desvirtuar a los padres, hacerlos ver como inservibles, como dispensables más bien,
como innecesarios, como débiles. A veces hasta en cosas sutiles, ¿no? Hasta en películas y caricaturas que muestran a los padres como tontos o inservibles. No, parece gracioso, pero no es una coincidencia, es un ataque a la familia. Por todo eso, obedecer este mandamiento es realmente un reto y tenemos que mantenernos en oración por todos los que nos toca obedecer a nuestros padres y también por los padres que tienen el rol de seguir siendo maestros y cabezas de su hogar. Porque el mandamiento dice, honra a tu padre. Vamos a leer solo por el padre hoy, vamos a concentrarnos solo en los padres. Honra a tu padre, honra a tu padre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. No dice honra a tu padre si es que se ha portado bien contigo. Si es que ha sido bueno contigo, hónralo. No dice, solo dice honra a tu padre como el Señor te lo ha ordenado. Hay una frase que creo que suelen usar en el ejército que dice, no es necesario que respetes a la persona, sino que respetes el rango. ¿Por qué? Porque dices, voy a honrar a mi padre, pero mi padre ha sido malo conmigo, o ha estado ausente, o tengo una mala relación. Pero el mandamiento me ordena honrar a mi padre. Entonces puedo honrarlo por lo que es, primero, no necesariamente por lo que ha hecho, por lo que haga, sino por lo que es. Eso dice el Señor. Por eso en el ejército dicen, se puede saludar el rango, no necesariamente saludar a la persona. Entonces podemos honrar a nuestros padres, como el Señor nos va a ir mostrando. Pero tener el deseo de tenerlos en estima y honra es lo que nos toca a nosotros hacer. Lo bueno es que en medio de todo eso, porque aquí todos somos hijos, tenemos o hemos tenido un padre, sea como haya sido. Lo bueno es que igual todos somos hijos de aquel Padre celestial. Entonces tenemos el amor de un Padre verdadero también nosotros, espiritual, nuestro Señor. Y Él nos va a dar las fuerzas para honrar a nuestros padres terrenales. Y también nos toca como iglesia enfocarnos en orar por aquellos que son padres y en orar por todos los que somos hijos para que el Señor nos ayude a mostrarnos cómo honrar a nuestros padres. Cada uno tiene su realidad con su padre, sea que esté presente o ya no en nuestras vidas. Aún así podemos honrarlos. Mi papá no está presente, pero yo tengo la intención de honrarlo todavía. Ahora este 19 de marzo que vienen van a ver, tengo mi idea de postear, aunque sea poner un post en Facebook honrando a mi papá, porque pucha, algunos saben que yo soy Chuck Norris, ¿no ve? Pero en realidad no, el verdadero Chuck Norris era mi papá. Entonces yo voy a hacer un post que parece chistosito sobre Chuck Norris, pero parece una soncerita, pero quiero honrar la vida de mi papá. Obviamente es una bromita, pero aún en cositas pequeñas que lo muestren a él, que muestren que tengo cariño, porque yo le perdí a mi papá hace 27 años, que lo sigo recordando con cariño y con amor y que quiero seguir honrando su vida que fue. Entonces, orando voy a pedir al Señor que me permita hacer eso. Entonces, lo mismo contigo. ¿Cómo es tu relación con tu papá? No sé. Que el Señor te muestre cómo puedes demostrar algo de honra. Porque ese es el mandamiento. Honra a tu padre como el Señor te lo ha ordenado. Entonces, pongamos nuestra situación paternal en las manos del Señor y Él que nos muestre. Amén. Entonces, ahora antes de acabar, quiero que mimemos a los papás que están presentes aquí en el salón. Así que les voy a pedir que sí, un par de minutitos, todos los que son padres biológicos o adoptivos o que cumplen un rol paternal, puedan ponerse de pie un ratito aquí en el salón, por favor. Oscarín, estabas tímido. Muy bien. Antes que nada, démosle una vez más un aplauso a estos bendecidos papás. Vamos a repartirles un regalito, ya puedes repartir, Mari. Les estamos regalando un marcalibros de parte de la iglesia, espero que les sirva. Tienen en la parte de atrás un código de Spotify por si quieren escanear, es una canción dedicada para los padres con mucho cariño, para que sea de bendición. Realmente esperamos que sea un gestito, que lo puedan tener en sus casas, lo puedan usar, que se sientan bendecidos y amados por el Señor. Vamos a orar por ustedes, porque a nosotros, a los padres, nos toca una gran responsabilidad y un gran rol, sobre todo de instruir a nuestros hijos en el Señor. Entonces realmente queremos bendecir sus vidas, honrarlos, agradecerles, mimarlos y orar por ustedes. Así que nos mantendremos los papás de pie, todas las personas que están cerca de algún padre pueden tomarle de la mano o tocarle su bracito o algo, pero oremos todos por
estos bendecidos padres y honremos sus vidas. Amén, iglesia. Oraremos. Dios, te doy gracias, Señor, por estos padres maravillosos, Dios, que tú tienes aquí entre nosotros, Señor. Por todos los que son padres aquí en nuestra iglesia, los que son padres en nuestras familias, Señor, los que cumplen un rol paternal, Dios. Gracias por habernoslos regalado a nosotros, Señor, porque somos bendecidos a través de ellos, Señor. Porque somos bendecidos a través de estos padres que confían y te miran a ti, Dios. Gracias por darnos la enseñanza, Señor, de Abraham, de un modelo bueno de un padre, Señor, entregado a ti, que cree en ti y que confía en ti por encima de todo, Señor. Aun cuando las cosas sean difíciles, Dios, como padres nos toca tomar decisiones difíciles muchas veces, Señor. Y a veces vamos a fallar y a veces vamos a sufrir. Y aun si nuestros hijos nos ven débiles o sufriendo, Señor, que igual vean que nosotros depositamos nuestra confianza primero en ti, Señor. Que nuestros hijos lo primero que aprendan de nosotros es que nosotros te amamos y te servimos a ti, confiamos en ti, Señor. Yo bendigo la vida de todos estos padres valerosos, Señor, valientes, Dios, que tienen ese reto, ese trabajo grande, pero ese trabajo lindo, Señor, de ser cabezas de su hogar, Señor, y de criar a los hijos, Dios. Gracias, los bendigo, pongo sus manos en tus manos, Señor, pongo la obra de sus vidas en tus manos, Señor. Te pido que les guíes, les llenes de sabiduría, de amor, de paciencia, Dios, y que ellos puedan ser realmente quienes bendigan a sus generaciones venideras como lo hizo Abraham, Dios. Los entrego a todos en tus manos, Señor, te doy gracias, los honro, Señor, bendigo sus vidas y oramos juntos como familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.